Bueno, bienvenidos, muchas gracias por su asistencia. Estamos en el 19ª charla de Minutos de Experiencia Perú. Les agradezco estar presentes en un domingo más de descanso. En esta oportunidad, como en las anteriores, tenemos la presencia de un ponente con experiencia en lo que es transformadores en general. Y en este caso, bueno, ya como pueden observar en el título, vamos a hablar un poquito de transformadores de corriente según la normativa IEC. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas en cualquier momento mediante el chat o comentarios en los que están viendo la transmisión por el Facebook y serán trasladadas al ponente por mi persona. Les agradecería a los asistentes mediante la plataforma Zoom que puedan también levantar la manito si es que tienen alguna duda y quieren hacer la consulta directamente, ¿no? Con sus propias palabras e interpretaciones. En este caso también les invito a ver las grabaciones anteriores en nuestros diferentes canales en los cuales están guardadas, ya sea el YouTube, el Facebook o el LinkedIn. Y para esta ocasión tenemos a Martín Yarleque. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Te escucho un poquito lajeado, vamos a ir conversando para ver si antes de empezar, para ver si se soluciona el problema técnico, no te preocupes. Ok, está A bien. ver, Hola, hola, ¿está todo bien? ¿Me escuchan? ahora sí se te escucha mucho mejor. Por Ah, favor, ok. en el chat también, en cualquier momento, si hay problemas técnicos, nos avisan, porque a veces no lo notamos nosotros, pero sí a ustedes que están siguiendo la transmisión. Hola Martín, cuéntanos un poquito de ti antes de empezar sobre la charla, por favor. Bueno, ¿qué tal, Daniel? Bueno, quería iniciar primero, felicitándote a ti y a Fernando y a tu equipo, con Johan allí, por esta iniciativa de Minutos de Experiencia, ¿no? Que busca compartir eh, un poquito, pues, de la experiencia entre los excompañeros de la universidad eh, con futuros profesionales y profesionales actuales, y pues que nos permite también generar, como mencionabas cuando me hiciste la invitación, este conjunto, ¿no? De recuperar, pues, amistades que quizás en el tiempo uno va perdiendo por las propias, por el propio día a día. Así que, bueno, quería comenzar con ello, felicitándote por esta gran iniciativa. Y bueno, me presento. Mi nombre es Martín Yarlequet, soy bachiller en Ingeniería Mecánica Eléctrica. Eh, Tengo experiencia en el rubro de manufactura eléctrica desde el año 2014, ya que trabajé durante casi 6 años en Delcrosa, que es una fábrica de transformadores, y donde tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto de investigación para la fabricación de estos equipamientos que son los transformadores de corriente, en la cual hoy vamos a hacer un detalle, pues, de conceptos generales que van a permitir, pues, a los presentes en este webinar, en esta presentación, seleccionar y quizás diseñar transformadores de corriente según la normativa IEC. Y bueno, creo que vamos a comenzar ya, Daniel, ¿te parece? Sí, Martín, gracias, gracias. Sí, vamos a empezar. Creo que ya hay varias personas que nos están siguiendo por el Facebook y por la plataforma Zoom. Igual les recuerdo dejar sus consultas, por favor, en cualquier momento. Así que, Martín, dale, cuéntanos tus minutos de experiencia. Ok, perfecto. Bueno, como ya les había adelantado y el título nos lo dice, en esta presentación vamos a conocer conceptos generales para la selección y diseño de transformadores de corriente según normativa IEC. Mi intención en esta presentación es que al final puedan tener conceptos básicos de qué cosa es un transformador de corriente, cuál es la aplicación técnica que se le da a este tipo de equipamiento, y reconocer que estos equipamientos cuentan con características particulares que es necesario saber reconocer para poder trabajar de la mejor manera con ellos. Eh, Ok, perfecto. A ver si es que... Espérate que no puedo...
Ok, con el teclado. ya está. Perfecto. Ok, Ok, dale. vamos a comenzar con el marco normativo. Ok, si bien han podido notar en el título del tema que vamos a desarrollar, hago hincapié en que vamos a determinar estos conceptos generales dentro del marco normativo de la IEC, ¿sí? De la Comisión Electrotécnica Internacional. Específicamente en la norma IEC 61892, transformadores de instrumento. Esta parte 2 nos brinda requerimientos adicionales para transformadores de corriente, la cual fue publicada en el año 2012. Esta normativa reemplaza a la preexistente 644.1 del año 2003. Es muy posible que en los transformadores de corriente que se encuentren en uso todavía, en aplicación, en las placas características se detalle que son transformadores fabricados bajo esta normativa, la antigua, la 644.1. Sin embargo, hago una aclaración de que la normativa actual, la 618692, considera prácticamente la totalidad de características generales de la 644.1 y actualiza algunos conceptos de transformadores de corriente para aplicaciones especiales. Ahora, eh, vamos a desarrollar toda la nomenclatura de especificaciones técnicas en base a la normativa IEC. Sin embargo, cabe la posibilidad de que en la vida diaria, en aplicación, encuentren nomenclatura diferente. Y cuando suceda ello, se darán cuenta de que esa nomenclatura hará correspondencia a la normativa ANSI, la cual tiene también tiene particularidades en la manera como determina o cómo clasifica y define características técnicas de los transformadores de corriente. Y si bien como operación, como funcionamiento, los transformadores de corriente van a ser los mismos, eh, las definiciones y parámetros máximos, mínimos que deben de cumplirse variarían entre una normativa y la otra. Así que, aclarando, el desarrollo de todos los términos y conceptos que vamos a realizar el día de hoy van a estar en el marco normativo de la norma IEC. Y bueno, ¿qué nos dice la norma IEC como definición de transformador de corriente? Nos dice que es un transformador de medida en el cual la corriente secundaria en condiciones normales de uso es sustancialmente proporcional a la corriente primaria y difiere en fase de esta en un ángulo que es aproximadamente cero para una dirección apropiada de las conexiones. Como resumen, podemos entender de que el transformador de corriente, si está definido en el ejemplo que pongo ahí abajo, que tiene 500 amperios como y nominal en el primario y 1 amperio en la corriente secundaria, cuando por el conductor primario se transmita 250 amperios, de manera proporcional, la señal que encontremos en la corriente en el secundario será 0.5 amperios. De manera equivalente, cuando sucedan 100 amperios por la corriente nominal en el primario, se transmitirán 0.2 amperios en la corriente en el secundario. Sí, la transformación será de manera proporcional. Y para los casos de sobrecorriente, que también es posible ello, cuando por el conductor circulen 600 amperios, como corriente en el secundario se reflejará pues, de manera proporcional 1.2 amperios. Ahora, en la vida diaria, pues la mayoría de personas asistentes a esta presentación, vamos a encontrar a estos transformadores de corriente en tableros eléctricos, en tableros de subestaciones. Los encontraremos ubicados también en subestaciones interiores. Los encontraremos también en los patios de las subestaciones de los transformadores de potencia. Y también es posible encontrarlos dentro de los transformadores de potencia. Y aquí vemos un transformador de potencia y sobre la tapa vamos a encontrar unas cúpulas donde se colocan los aisladores
y dentro de estas cúpulas es donde se ubican por lo general los transformadores de corriente. Así que su uso está masificado dentro del rubro eléctrico en gran medida. Tiene diferentes tipos de aplicación, las cuales vamos a ver ahora. Básicamente contamos con dos tipos de aplicación, la medición y la protección. Vamos a encontrar transformadores de corriente de medición, los cuales básicamente van a transmitir la señal a instrumentos de medida y contadores. Y se van a utilizar estos equipamientos para tener errores de precisión muy pequeños que van a permitir accionar equipamientos como contadores y medidores de energía. Y también están los transformadores de corriente de protección, en los cuales, de manera similar a lo anterior, se transmitirá corrientes y señales a dispositivos de protección y control, los cuales tienen pues, la función de activar relés y equipos de protección de transformadores y equipos de protección. Vemos en en esta imagen el principio de operación del transformador de corriente. Básicamente, por el conductor primario va a circular una corriente nominal de cualquier valor, ¿sí? Esta corriente generará por el fenómeno de inducción una corriente en un bobinado secundario, y esta corriente podrá ser evaluada en los elementos de medida o protección que hemos pues, comentado. Este es el principio de operación pues, de los transformadores de corriente. Voy a utilizar algunos conceptos que considero por allí podamos ya contar. Sabemos de que el paso de una corriente por un conductor generará en el espacio circundante un campo magnético. Este campo magnético podrá ser adecuadamente concentrado en un núcleo de tipo ferromagnético, en el cual podrá generar una fuerza electromotriz en un bobinado secundario y generar una corriente, una intensidad de corriente proporcional al número de espiras del bobinado y a la corriente que circula por el conductor primario, ¿sí? Ahora, si queremos hacer un detalle más específico sobre la operación del transformador de corriente, vamos a encontrarnos y vamos a intentar recordar el diagrama equivalente de las máquinas eléctricas estáticas, ¿sí? En el cual entre los terminales P1 y P2, donde circula la corriente primaria, por el fenómeno de inducción, pues se generará en el bobinado secundario una corriente secundaria proporcional al número de espiras del bobinado. Llevando este gráfico faseorialmente, podremos encontrar de que la corriente en el secundario que encontramos aquí, que es la corriente a la que tenemos acceso como usuarios y es la corriente que vamos a poder medir en los terminales del transformador de corriente, es componente vectorial junto con la corriente de magnetización de la corriente primaria multiplicada por la relación de transformación. Es decir, la corriente que se genera por el fenómeno de inducción tendrá dos componentes. Una corriente de magnetización que está pues bastante relacionada o directamente relacionada con las características del material del núcleo del transformador, y una corriente secundaria que es la corriente a la que vamos a tener acceso, que como habíamos encontrado en la definición del transformador de corriente, nosotros vamos a utilizar o trabajar con esta corriente secundaria, que es la que nos va a permitir medir de manera indirecta la corriente que circula por el primario del transformador. Sin embargo, por el tipo de aplicación, ya sea precisión o protección, vamos a necesitar que esta corriente en el secundario sea lo más cercana o idéntica posible a la corriente ideal en el primario multiplicada por el número de espiras.
tanto en módulo como en desfase. Así que vamos entonces a conocer a partir de ahora un término que vamos a llamar error de precisión, que básicamente es la variación porcentual de la diferencia de magnitudes de la corriente en el secundario versus la corriente ideal de transformación, ¿no? Que viene a ser la corriente en el primario por el número de la relación de transformación. ¿Sí? Ok, voy a intentar ahora desarrollar una nomenclatura para definir a los transformadores de corriente basados en la normativa IEC. Basados en 4 puntos característicos: el tipo constructivo, la relación de transformación, la potencia y la clase. Vamos a comenzar con el tipo constructivo. Vamos a encontrar aquí, como ven en las imágenes, diferentes tipos de transformadores de corriente que pueden, o que, bueno, se definen según la aplicación en la que van a trabajar, ¿sí? Encontramos aquí los transformadores tipo bloque, los tipo barra, los que son tipo ventana, los transformadores de corriente exterior para tensiones de media tensión y los transformadores de corriente exteriores para alta tensión y hasta los sumergidos. ¿De qué va a depender esta selección del tipo constructivo? Pues del lugar de instalación, de la tensión de servicio y de la corriente en el primario. Si yo voy a instalar un transformador de corriente dentro de un tablero de protección, dentro de una subestación que está adecuadamente protegida, donde no va a haber contacto con el aire, ni con polución, ni con agua, voy a poder usar transformadores de corriente tipo bloque que están preparados para esa función. Dependiendo el nivel de tensión al que vaya a estar conectado la señal del primario, la tensión de servicio, voy a seleccionar el tamaño del transformador de corriente y la clase de aislamiento del transformador de corriente. Todas estas características que les menciono van a poder ser evaluadas por ustedes y van a encontrarlas en los catálogos de los fabricantes de los transformadores de corriente. En algunas situaciones, la propia limitante de la intensidad de corriente en el primario va a limitar de un modelo a otro y lo van a notar por las propias características o las ofertas de productos que tienen los fabricantes de transformadores de corriente. Y bueno, si bien como vemos aquí existen transformadores de corriente que pueden usarse de manera externa e interna, les había mencionado al inicio que también es posible encontrarlos dentro de los transformadores de potencia, que están sumergidos dentro de materiales de líquidos aislantes. Así que son todos estos los tipos constructivos que podemos encontrar de los transformadores de corriente a partir de la aplicación que vaya a suceder. Definimos ahora la relación de transformación. ¿Qué es la relación de transformación? Pues es la corriente en el primario, que es la corriente que va a circular por el conductor desde donde yo voy a tomar la señal de medición, que es la corriente que yo quiero medir, y la corriente en el secundario, que es la corriente de señal que yo voy a utilizar para medir de manera indirecta la corriente que circula en el primario. La normativa nos dice que existen valores estándar para la corriente en el primario y están definidos por los siguientes valores: 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 y 75 amperios. Y nos menciona que pueden usarse también múltiplos decimales o fracciones. Como ejemplo podemos mencionar aquí y sabemos de hecho que el cálculo de una corriente en un conductor no necesariamente nos va a dar un valor exacto de los que las normas nos recomiendan. Así que lo que tenemos que hacer en situaciones como esa es seleccionar el valor más cercano a los valores que aquí encontramos y sobre todo, como también indica la norma, usar preferentemente los valores que están subrayados. Aunque
Es posible también solicitar transformadores de corriente con relaciones de transformación o valores de corriente primaria nominal diferentes a las que se encuentran aquí y no habría ningún problema. Evidentemente, fabricar un transformador de corriente que no es estándar, que tiene una relación de transformación diferente, eh, cuesta más dinero que un transformador de corriente que ya está estandarizado y que los fabricantes pueden tener en stock, en almacenes y no fabricarlos a pedido. Ahora, la corriente en el secundario también tiene valores estándar y solamente la norma nos define dos valores, 1 amperio y 5 amperios. Estos valores son los que van a alimentar a los equipos de medición y protección. Esta estandarización permite también a los fabricantes de estos equipamientos diseñar sus equipos para que puedan soportar solamente estos dos tipos o estos dos valores de corriente en el secundario. Como ejemplos podemos mencionar entonces la nomenclatura. Transformador de corriente de 100 a 1 amperios, transformador de corriente de 250 a 5 amperios, y existen también casos particulares en los que los usuarios solicitan transformadores de corriente que cuenten con dos terminales en la corriente primaria. Esto sucede porque en la aplicación existen transformadores que tienen ventilación forzada y que actualmente trabajan con una potencia nominal que les genera una corriente de, por ejemplo, 1000 amperios. Sin embargo, saben que a futuro ese transformador, nominalmente, cuando se active el sistema de ventilación forzada, trabajará a mucha mayor potencia y circulará por sus devanados una corriente mayor. Así que es posible también que, considerando ello en el prediseño, en la selección o en la compra de los transformadores de corriente, puedan fabricarse transformadores de este tipo, que cuenten con eh, dos o hasta más valores de corriente primaria nominal eh, en sus terminales. Ahora, para la potencia vamos a encontrar también valores estándar que nos da la norma. Estos valores son 2.5, 5, 10, 15 y 30 volt-ampere. Son potencias muy pequeñitas. ¿De qué depende esta característica? Pues depende exclusivamente del equipamiento que nosotros vayamos a utilizar para realizar la medición o protección. ¿Sí? En este punto debemos de tener mucha consideración en no sobredimensionar la potencia de consumo. ¿Sí? No necesariamente, y, pues, y coincide para este caso, más potencia es mejor. ¿Sí? Vamos a encontrar en las diapositivas siguientes de que si un transformador de corriente ha sido diseñado para 30 VA y yo lo utilizo con mucha menos potencia de la cual ha sido diseñada, vamos a generar más error de relación de que podría tener si es que hubiera diseñado solamente a la potencia de consumo. ¿Sí? Así que para obtener este valor vamos a tener que revisar pues, la ficha técnica del equipamiento que voy a alimentar y también considerar una potencia de caída, por así decirlo, que se genera por los cables de alimentación, desde la ubicación del transformador de corriente hasta los terminales del equipo de medición. Como han visto, estos equipos pues tienen o consumen muy poca energía, así que esto también permite realizar la función de medición o protección de manera óptima. Así que continuando con el ejemplo, definiríamos, ¿no? Para el primer caso, un transformador de corriente de 100 a 1 amperios con 5 VA de potencia, un transformador de corriente de 250 a 5 amperios con 10 VA de potencia, y un transformador de corriente de 1000 a 1500 a 5 amperios con 15 VA de potencia. Ahora, vamos a entrar quizás al tema más interesante que nos brinda la norma, que son las clases. Y vamos a hacer
y la norma nos da una diferenciación según el tipo de aplicación. Y vamos a evaluar ahora lo que son los transformadores de corriente de medición. Y la norma nos va a definir clases de precisión para este tipo de transformadores de corriente. La clase de precisión se designa por el error, por el porcentaje máximo permitido del error de relación a valores nominales. Recordemos al inicio, en la diapositiva del diagrama equivalente de los transformadores, que buscamos como aplicación que la corriente, la intensidad de corriente en el secundario sea lo más cercana posible en módulo y en desfase con la corriente que se encuentra o que con la corriente primaria por la relación de transformación del transformador, ¿sí? Buscamos que esta corriente sea lo más parecida a esta corriente. Y la norma nos especifica que los errores máximos nominales permitidos son de 0,1%, 0,2%, 0,5%, 1%, 3% y 5%. Ya podemos encontrar de que la primera restricción, por así decirlo, con respecto a diferencia en valores porcentuales que nos da la norma. Y nos damos cuenta de que son valores muy pequeñitos, ya que, como les comentaba, la aplicación de estos transformadores de corriente están asociados a la medición de energía y pues ser más precisos con el cálculo de costos o con el cálculo de energía consumida, pues es valioso para los usuarios que utilizan este tipo de equipamiento. Así que, entrando a detalle, los valores que nos da la norma para las clases de precisión son los que se dan en este cuadro. Y pues se los explico a continuación. Por ejemplo, para la clase de precisión de 0,2 y para la corriente, y cuando circule por la corriente, el 100% de la corriente nominal por el primario, el error máximo permitido será de 0,2%, ¿correcto? Ahora, si por ese mismo transformador de corriente ya no circula el 100% de la corriente nominal, sino que solo circulará 20% de la corriente nominal, el error máximo permitido es de 0,35%, ¿sí? En los transformadores de corriente ocurre un fenómeno bastante particular por el diseño, y es inherente a ellos, en el que cuando se opera a menor porcentaje de la corriente nominal, el error se incrementa. Así que pues las personas que eh, acordaron la estructura de la normativa, sabiendo de ello, dieron valores máximos también de operación para estos otros valores que no son nominales. Por ejemplo, para el 5%, cuando la corriente nominal sea del 5% en el primario, se aceptará como máximo un 0,75% de error como clase, como error de precisión. Y dato importante, estos valores deben cumplirse para cargas que van desde el 25% al 100% del valor nominal. Y aquí venía la observación que yo les hacía a referencia acerca de no sobredimensionar la potencia de los transformadores de corriente, creyendo de que seleccionando más potencia es mejor, porque podríamos caer en que la operación se dé a menos del 25% de la potencia y ya no se garantice que estos errores de precisión se cumplan. Y evidentemente esto genere perjuicio para la medición o el propio interés y la propia funcionabilidad del equipo. Ahora, existen, bueno, como habíamos visto, también clases de precisión de 3 y 5%. Estas clases de precisión son menos exigentes con la cantidad de porcentaje de corriente que quiera medir. Así que solamente la norma exige que se cumpla desde el 50% corriente nominal hasta el 120% de la corriente nominal. Por ejemplo, para la clase de precisión 3, un máximo de 3% y para
la clase de precisión de 5, un máximo de 5%. Y también hace referencia a que estos valores solo deben cumplirse, o debe garantizarse solamente cuando ocurra o cuando se trabaje a potencias desde el 50 al 100% del valor nominal. Así que hay que tener presente ellos. Y dato importante también para los diseñadores de este tipo de equipamientos, la norma especifica que el factor de potencia de la carga para evaluar este cuadro de errores de precisión se considerará 0.8, excepto cuando sea menor a 5 volt-ampere. En esa situación se utilizará un amperio, ¿correcto? Ahora, para hacer o entender de manera más gráfica lo que el cuadro anterior, he graficado los valores nominales de error de relación versus el porcentaje de corriente asignada, ¿sí? Sabemos de que existen 4 valores que deben respetarse y que no deben superarse. En este caso solo he graficado para las clases de 0.2, 0.5 y la clase de un 1%. ¿Ok? Así que vemos el siguiente ejemplo. Notan aquí los 4 puntos verdes que he colocado, ¿sí? Si yo a un transformador de corriente lo evalúo para los 4 valores de corriente nominal, que son 5, 20, 100 y 120%, y los valores de error de precisión se encuentran por debajo de los valores máximos que me indica la norma, podré garantizar de que este transformador de corriente es de clase 0.5. ¿Sí? Ahora, hay situaciones que pueden ocurrir como el siguiente, que para el 100% de la corriente nominal, el valor de error de precisión es menor al valor establecido por la norma. Y para el 120% de la corriente nominal, también se encuentra por debajo del valor máximo exigido por la norma. Sin embargo, encontramos que para valores del 5% y para el 20% de la corriente nominal, se superan los valores establecidos por la norma. Así que, por más que a valores nominales se cumpla el error de 0.5% de error de precisión, al al superar los valores máximos establecidos a estos otros valores porcentuales de corriente nominal, se concluye que el transformador de corriente no se garantiza la clase 0.5 según indica la norma. Ahora, esto significa que el transformador de corriente no funciona y que nos debemos pues despedir de él. No. ¿Por qué? Porque nosotros podemos notar aquí de que los nuevos valores que nos da ese transformador de corriente se encuentran por debajo de la clase 1. Así que podemos decir de que si bien ya no es o no se garantiza la operación como clase de 0.5, sí es o sí se puede garantizar que es un transformador de corriente de clase 1. Ahora, vamos a definir lo que viene a ser la clase para los transformadores de corriente de protección. Y en este apartado, la normativa nos va a dar o nos va a pedir definir 2 valores. El primero de ellos, la clase de precisión estándar, en la cual se indican 2 valores, que son 5P y 10P. Estos 2 valores, 5 y 10, hacen referencia al porcentaje máximo de error compuesto aceptado para cada clase de precisión, ¿sí? Y el otro valor que requiere o que nos especifica la norma son valores estándar para el factor límite de precisión, que se denomina alfa, los cuales tienen valores de 5, 10, 15, 20 y 30. De manera similar con la clase de precisión, con las clases de precisión de medición, vamos a tener errores de relación máximas para la clase 5P, en la cual en operación nominal no debe superar el 1%,
no debe superarse tampoco un error de desplazamiento, un error de desfase de 60 minutos. Y el error compuesto en la corriente primaria nominal al límite de precisión no debe superar el 5%. Y para la clase 10P, de manera similar, el error de relación máximo es de 3%, no existe requerimiento para el error de desplazamiento y el error compuesto en la corriente primaria nominal límite de precisión máxima es del 10%. Ahora, para entender con mayor detalle a qué hace referencia estos valores alfa y este error compuesto, vamos a estudiar esta curva de caracterización de comportamiento de sobrecorriente en los transformadores de corriente, ¿sí? En este estado, y poniendo como ejemplo un transformador de corriente de 500 a 1 amperio, cuando se duplique en una condición de sobrecorriente, ¿no? En una condición de falla, la corriente en el primario y sea de 1000 amperios, nosotros sabemos de que pues, el transformador de corriente, cumpliendo su función de transformar la corriente en el secundario de manera proporcional, duplicará la corriente de señal que nosotros transmitimos a los equipos de protección. Si es que la corriente pues, se quintuplica y estamos hablando de 2500 amperios como corriente primaria que circula nominalmente, encontraremos que la corriente en el secundario será de 5 amperios. Y en el caso supuesto de que en una condición de sobrecorriente de 10 veces de sobrecorriente encontremos 5000 amperios como corriente nominal, como corriente en el secundario encontraremos 10 amperios de manera proporcional. ¿Ok? Este factor de multiplicación, ¿no? De 500 a 1000, que es un factor de 2, de 500 a 2500, que es el factor de 5, de 500 a 5000, que es 10, ese es el valor alfa al que hacíamos referencia anteriormente. Así que encontramos que esta relación es lineal y podríamos considerar nosotros de que cuando en la corriente primaria se eleve 5 veces, la corriente en el secundario también va a incrementarse 5 veces. Sin embargo, los transformadores de corriente, según el tipo que tengan, no operan de esta manera, ¿sí? Vamos a evaluar cómo un transformador de corriente de medición se comporta en condiciones de sobrecorriente, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, cuando ocurra una sobretensión de 5 veces la corriente nominal, nosotros esperaríamos de que la corriente en el secundario también sea de 5 veces la corriente reflejada, ¿sí? Sin embargo, por las propias características magnéticas del núcleo y de diseño del transformador de corriente, este transformador de corriente se va a saturar y la medición que se genere en la corriente en el secundario no va a ser de manera lineal como nosotros esperaríamos. Así que un transformador de corriente de medida, cuando sea sometido a una sobrecorriente, a un sobrecorriente y a un factor alfa superior al establecido en su diseño, ya no mantendrá la relación pues, de transformación. Así que, por ejemplo, aquí, cuando ocurra 10 veces la corriente nominal en el primario, el transformador de corriente de medición pues ya no reflejará 10 veces la corriente en el secundario, sino que pues a lo mucho pues se reflejará 5 veces la corriente nominal y evidentemente ya no es el valor que nosotros esperamos para que el transformador cumpla su función de transmitir de la manera más precisa la corriente que estamos midiendo. Así que el transformador de corriente de protección está diseñado para poder soportar, por ejemplo, definiendo un alfa de 10, que cuando ocurra 10 veces la corriente nominal en el primario,
el transformador de corriente de protección genere también de manera proporcional 10 veces la corriente en el secundario. Y como máximo la desviación que se genere de eh, del comportamiento, de la variación de la corriente en el secundario real versus la imaginaria sea como máximo 5%. Esta variación que encontramos aquí entre el comportamiento real versus la relación de transformación es a la que nosotros vamos a denominar o a la que la norma establece como error compuesto. Así que son estos los valores que nos determina la normativa para poder diseñar este tipo de transformadores. Recordemos, encontramos valores de 5P y 10P, es decir, 5% máximo y 10% máximo. ¿Cuándo? Cuando ocurra, en este caso, 10 veces la corriente nominal. Evidentemente pueden definirse clases de precisión más exigentes, por ejemplo, 5P20. 5P20 significaría que cuando ocurra 20 veces la corriente nominal, se genere o se refleje también 20 veces la corriente en el secundario y como máximo la desviación ideal versus la real sea solamente 5%. Ahora, continuando con consideraciones para el diseño, me gustaría hacer pues un detalle básico sobre las condiciones que afectan el comportamiento de los transformadores de corriente. Habíamos mencionado de que necesitamos que la corriente en el secundario sea lo más idéntica posible a la que se genera como relación de transformación de la corriente en el primario por la relación de transformación. La variación que exista entre esta corriente en el secundario y la relación y la corriente en el primario versus multiplicada por la relación de transformación va a encontrarse por la magnitud de la corriente de magnetización que utiliza el núcleo del transformador de corriente para generar una fuerza electromotriz. Así que vamos a necesitar para el diseño de los transformadores de corriente, para el caso de los transformadores específicos de medición, y para reducir lo máximo posible esta corriente de magnetización para que esta corriente en el secundario sea lo más parecida a la corriente que se genera aquí, valores muy pequeñitos para esta corriente. Así que van a existir diferentes tipos de materiales que nos van a permitir desarrollar ese tipo de aplicación. Comúnmente se han utilizado materiales para el núcleo de acero al silicio y con aleaciones de cobalto. Sin embargo, estos tipos de materiales cuentan con limitaciones para poder alcanzar clases de precisión muy pequeñas. Así que el desarrollo de la ciencia de los materiales ha llevado a desarrollar otros tipos de materiales ferromagnéticos llamados amorfos, los cuales cuentan con las características necesarias para realizar o para generar corrientes de magnetización muy pequeñitas que puedan generar una corriente secundaria mucho más cercana a la ideal. Gráficamente vamos a encontrar variaciones de estos materiales en la inducción versus las pérdidas que generan en el hierro, que es una de las características principales que necesitamos para diseñar estos transformadores de corriente. ¿Sí? Existen, bueno, para dos tipos de materiales que he graficado aquí, para una misma inducción vamos a encontrar diferentes valores de pérdidas en el hierro. Estas pérdidas en el hierro evidentemente van a incrementar, ¿sí? A partir de la magnitud de las pérdidas en el hierro, se incrementará pues también la cantidad de la magnitud de la corriente de magnetización. Así que gráficamente podemos encontrar de que existen para diferentes tipos de aplicaciones mejores materiales a seleccionar para la fabricación de los núcleos de los transformadores de corriente.
Por lo general, estos núcleos son de esta manera, son de figura toroidal, aunque existen también, según la construcción de los transformadores, de manera rectangular, y inclusive también los que se llaman de núcleo partido, los cuales cuentan con entehierro en partes de la sección transversal del núcleo del transformador. Ahora, como bobinado, vamos a revisar que existen unas consideraciones, primero para la selección del conductor en el secundario. Y si bien es cierto, las corrientes que van a circular por aquí son de 1 y 5 amperios y son muy pequeñitas, igual se debe de seleccionar cuidadosamente, ya que parte importante para la determinación del error será también la resistencia que genere el bobinado en el secundario. Así que seleccionar conductores muy pequeñitos va a repercutir en el incremento del error de precisión de los transformadores de corriente. ¿Qué más, qué otra consideración debemos tener en cuenta para el bobinado de los transformadores de corriente? Bueno, las dimensiones internas, las dimensiones externas y también una disposición uniforme del bobinado alrededor de todo el núcleo del transformador. Eh, experimentalmente se encuentra de que cuando un bobinado solo se coloca pues en determinada sección o en determinada zona del núcleo, genera mayor error de precisión a que cuando este es distribuido simétricamente alrededor de todo el núcleo del transformador, por más de que este sea pequeño o sea grande, ¿sí? Algo que también por ahí es importante rescatar aquí en el diseño del núcleo de los transformadores, que existe una relación directa entre la cantidad y el tamaño de los transformadores de corriente y la mejora en la precisión de la clase y el error de precisión. Es decir, a mayor cantidad de núcleo, puedo yo mejorar la calidad y el error de precisión. Sin embargo, eso tiene un límite. Y ese límite, y cuando se llega a ese límite, el error de precisión cuando incrementa, aún yo incrementando las dimensiones y el peso del material. Y es allí cuando ya se tiene que pasar a la selección de otro material, el cual con menor dimensión puedes generar corrientes de magnetización mucho más pequeñas. ¿Qué otras consideraciones debemos de tener para el diseño del núcleo de transformador de corriente? Pues importante conocer el diámetro interno. Esto a partir de que por aquí va a circular un conductor a una determinada tensión. Así que es importante reconocer que las características de este conductor y definir el espacio suficiente para que no exista en operación ningún problema de cortocircuito o de descargas parciales. Y bien, y como aislamiento podemos mencionar de que, bueno, según el tipo de aplicación de los transformadores, van a existir diferentes materiales para aislar y proteger dieléctricamente a estos equipamientos. En la fotografía que vemos aquí, este es un transformador de corriente de uso interno. Son los que se utilizan sumergidos dentro de los transformadores de potencia. Este tipo de transformadores, pues al estar ya inmersos dentro de un líquido aislante, no necesitarán una protección muy grande para poder cumplir su operación, ya que solamente se tendrá que considerar distancias eléctricas de seguridad para evitar lo que les mencionaba antes,
cortocircuitos o problemas por descargas parciales. Sin embargo, dependiendo del tipo de transformador de corriente, como por ejemplo en este caso un transformador de corriente tipo bloque, el cual estará pues sometido a tensiones de 12 kV, 24 kV o 36 kV, o el tipo de tensión que vaya a ser seleccionado, debe protegerse para poder soportar los ensayos de tensiones a los que vaya a ser sometido. Así que el aislamiento correcto para este tipo de transformadores será usar pues resina, la cual también tendrá que evaluarse distancias dieléctricas de seguridad suficiente para evitar los problemas que ya había mencionado, ¿no? Cortocircuito y descargas parciales entre elementos que conforman el transformador de corriente. Y por último, podemos mencionar también de que pues para transformadores de corriente que trabajan a valores nominales de tensión muy elevados, se utilizarán pues estos transformadores de corriente que se denominan pues tipo bushing, los cuales inclusive en su interior utilizarán líquidos dieléctricos que permitirán el aislamiento correcto y la operación correcta de estos equipos. ¿Sí? Y bueno, y por último, la normativa también nos define ensayos de rutina que todo transformador de corriente debe superar para poder garantizar de que se encuentra óptimo para operar en campo. Las pruebas de rutina que nos especifica la norma no necesariamente pueden ser ejecutadas en todos los transformadores de corriente, ya que, por ejemplo, vemos aquí el primer ensayo de rutina menciona que son ensayos de resistencia a la tensión de frecuencia industrial en los terminales primarios. Sin embargo, existen transformadores de corriente que no cuentan con terminales primarios, así que es imposible poder desarrollar esta prueba en ellos. La otra prueba de rutina también es la medición de descargas parciales, los ensayos de resistencia a la tensión de frecuencia industrial entre las secciones, ensayos de resistencia a la tensión de frecuencia industrial en terminales secundarios, prueba de precisión, que viene a ser la evaluación de los errores de precisión a las diferentes corrientes, porcentajes, a los diferentes valores porcentuales de la corriente nominal y al rango de potencia al cual hace especificación la clase de precisión, la verificación de terminales o marcas, ensayos de estanqueidad del envolvente a temperatura ambiente, pruebas de presión para el envolvente, determinación de la resistencia del devanado secundario, determinación de la constante de tiempo del bucle secundario y prueba para punto de inflexión nominal de la fuerza electromotriz y corriente excitante en el punto de inflexión nominal de la fuerza electromotriz. Y por último, la prueba de sobretensión entre vueltas. Todos estos ensayos son pruebas de rutina que se exigen a los fabricantes de los transformadores de corriente. Sin embargo, en campo es imposible poder realizar la totalidad de estas pruebas y lo que generalmente se utiliza o se considera básicamente necesario para determinar si es que un transformador de corriente se encuentra en óptimas condiciones, por lo menos para la aplicación para la que se utiliza, es realizar las pruebas de precisión, la determinación de la resistencia del devanado en el secundario y estas pruebas de curvas de inflexión a valores nominales de voltaje y corriente de excitación. Así que esta es una foto de un equipamiento pues, que se utiliza comúnmente en campo, que son maletas de prueba que nos van a permitir evaluar el estado, ¿no? El error de precisión de estos tipos de equipamientos. La normativa hace referencia también y hace una particular aclaración de que este tipo de evaluación utiliza un método indirecto, el cual antes no era aceptado por la normativa. ¿Sí? Recién se pudo aceptar este modelo de medición indirecta a partir del año 2012, que es cuando se publicó la última actualización de la norma. Sin embargo, la normativa aclara de que
para transformadores de corriente fabricados, ¿sí? Y que salgan pues desde los talleres de los fabricantes, se debe utilizar el método directo, que es un método utilizando patrones de medición y que permite tener mayor seguridad del error de precisión que sea garantizado. Sin embargo, como les comento, es aceptado ya la norma, por la norma que en campo se puedan utilizar estos equipamientos o maletas de prueba para la medición de errores de precisión. Y bueno, eh, creo que he avanzado la mayor cantidad de conceptos que hoy quería repasar. Y bueno, si es que alguien tiene por allí una consulta o comentario, pues sobre el tema que hemos desarrollado, creo que es el momento, ¿sí? Ok, Martín, muchas gracias. Exactito, una hora exactito como para cumplir con los horarios. Sí. Este, bueno, invitamos a ver si es que tienen alguna consulta, ya sea por el chat o de forma directa, sino para pasar a hacer una breve conclusión de la charla y poder, bueno, cumplir el horario que por lo general estamos acostumbrados. Martín, no sé si quieres ir pasando la última slide. Ok, pues sí. Quería pues terminar esta presentación con un pensamiento que en algún momento lo escuché, no sabía si es que era una frase de algún autor o algo así, pues ahora lo encontré, que sí, es de un poeta llamado, apellidado Goethe, en la cual pues se menciona que un pensamiento que cuando lo escuché pues me motivó a realizar cosas y a perder el miedo a hacer cosas, ¿sí? Este es el pensamiento que dice que el único hombre que no se equivoca es aquel que nunca hace nada. Y eso es cierto. Eh, en el desarrollo de nuestras actividades, ya sea pues personales o profesionales, solamente vamos a saber eh, a dónde llegar, qué cosa hacer a partir de animarnos a hacer algo, ¿sí? Es fácil por allí escuchar de que alguien pues nunca se ha equivocado y pues es cierto, si es que alguien no se equivoca es porque posiblemente nunca haya salido de su zona de confort, nunca haya apostado por hacer algo diferente, porque les aseguro de que cuando uno comienza a salir de su zona de confort, comienza a romper esquemas, comienza a hacer cosas que antes creía que no podía hacer, es muy posible que te equivoques. Y bueno, ya justo también, bastante relacionado a lo que hemos revisado hoy, siempre va a existir un error. Y por más que querramos reducir ese error, la naturaleza, el universo siempre nos va a encontrar, nos va a llevar de que vamos a poder equivocarnos. Y no hay que temer a ello. Al contrario, hay que ser conscientes de que eso nos puede ocurrir para poder recomponernos, para tomar ese error como un aprendizaje que nos permita crecer como personas y crecer como profesionales. Así que bueno, quería completar con esta frase y pues una vez más agradecerte a ti, Daniel, a todo el equipo de Minutos de Experiencia por esta oportunidad de compartir un poco del conocimiento que he adquirido en este poquito tiempo de ejercer la carrera profesional. Así que bueno, una vez más, muchas gracias. No, Martín, muchas gracias a ti por darte unos minutos y compartir con nosotros y con el espacio sobre tu experiencia y ese tema tan interesante. Es importante, creo que como parte de la especialidad de ingeniería, puedes tener una visión global, conceptual e inicial de lo que la normatividad IEC, como otras entidades, pues te exigen, te ofrecen, y que de repente algunos conceptos no están familiarizados cuando no la trabajamos a este nivel de detalle o de especialización, pero es importante
tener un concepto general de estas entidades, a qué nivel de precisión y de especialización te exigen. Entonces creo que con eso es lo más importante que nos llevamos de la charla, ver diferentes conceptos y métodos que en este caso la IS te lo exige para este tema, pero esto es en general, ¿no? En general para otros temas que las entidades por algo hacen los estándares internacionales y te exigen este nivel de especialización. Muchas gracias, Martín, muy interesante tu charla. Hemos terminado una vez exactita. La idea no es hacer muy pesado esta información y este webinar un domingo de descanso. Muchas gracias a todos los que han asistido y a los que nos están viendo por Facebook. Es recordarles que esta charla, como las anteriores, quedan grabadas en todos los canales que tenemos de Minutos de Experiencia, así que los invito a que puedan revisar otros temas que les pueda hacer de su interés, y recordarles que también estamos abiertos a sugerencias y cualquier otro tema de su interés que quieran recomendar para charlas futuras, ¿no? Los espero el otro domingo. Muchas gracias, Martín, de nuevo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Gracias.